Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. El hilo conductor que une algunas de las noticias más importantes de la jornada de hoy es el de la defensa de nuestro país. En el término más estricto y que tiene que ver con la seguridad pura y dura, ¿no? Primero, por las noticias sucesivas de envíos de cartas con material explosivo. Ya saben que hay algunas informaciones que apuntan a que podrían proceder de Ucrania o que podría tener algún tipo de nexo con la guerra de Putin, pero lo oficial, la versión oficial que apunta el gobierno, el secretario de Estado de Seguridad, es que han sido enviadas desde España y que hay que olvidarse de esa otra idea. A pesar de que la delegada del Gobierno en Aragón ayer en una entrevista radiofónica dijo que por lo menos la carta que había llegado a la empresa armamentística en Zaragoza provenía de Ucrania. Pero aquí hay diferentes opiniones. Luego vamos a andar un poco más en este asunto. Segundo, por la utilización que hace el Gobierno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Luego les explicaré por qué. Porque es verdad, ya les adelanto, que con la tragedia en la valla de Melilla del pasado mes de junio, en la que murieron 30 personas aproximadamente, el ministro del Interior sale como el defensor número uno de los agentes, cuando en realidad solo él es el culpable de la falta de previsión de lo que ocurrió aquel día, de no dotarles del equipamiento necesario para su seguridad. Y otra cosa más, de no hablar siquiera con Marruecos para evitar este tipo de asaltos masivos, a pesar de esas buenas relaciones de las que presume el Ejecutivo español. Y leo en la prensa hoy, de periodistas que tienen buenas fuentes, me consta que en Moncloa, para colmo, están enfadados con la policía. Con la policía y con la Guardia Civil, por haber filtrado a los medios de comunicación imágenes con lo que ocurrió aquel día. Conclusión, que les molesta no poder controlarlo absolutamente todo, incluso lo que quieren ocultar. Bueno, y el tercer ataque a la defensa de España es lo que tiene que ver con la derogación del delito de la sedición, por mucho que el Gobierno trate de maquillarlo o hablar en otros términos. Hoy, en el Congreso de los Diputados, ya se ha hablado de este asunto porque hay varios partidos, 5 en concreto, que han presentado enmiendas al texto, entre los que están Partido Popular, Vox y Ciudadanos. No han prosperado, no hay noticia, esto ya nos lo esperábamos todos, ¿no? La semana pasada, en ese larguísimo debate, hasta pasada la 1 de la madrugada, pues cada uno de los partidos también pudieron defender cuál era su idea, por qué no había que derogar el delito de sedición, que lo que va a hacer es rebajar las penas para los condenados por ese delito, ¿no? No ha prosperado, pero no deja de ser curioso que todo lo que rodea este escándalo es para beneficiar a los independentistas catalanes y que se haya intentado hacerlo con nocturnidad y alevosía. Insisto, la semana pasada se habló de este asunto y se acabó votando a la 1 de la madrugada. Y hoy el Pleno pues lo habían colocado bastante tarde, para después de comer y que se fuera alargando toda la tarde. Al final no ha sido así, se han acelerado los tiempos. Ha habido unos cuantos diputados que no han querido tomar la palabra en las propuestas anteriores al delito de sedición, a esa reforma del Código Penal. Y otra cosa más. Meritxell Batet, la presidenta de la Cámara, la que amonesta a unos sí y a otros no, a unos sí o a otros no. Esto es como los intermitentes de los coches, depende del día, sobre todo depende de quién hable. Lo que ha hecho Meritxell Batet ha sido, pues ni siquiera hacer el receso para comer, ¿no? Acelerar los tiempos, vamos a votar esto lo antes posible y así podemos ver luego el Mundial, ¿no? Bueno, precisamente, y a cuenta de las cesiones diarias que Pedro Sánchez hace al gobierno catalán y a los partidos que lo sustentan, así como al nacionalismo en general, pues ya saben, en forma de indultos, de concesiones para aparcar o para quitar a la policía y a la Guardia Civil del País Vasco y Navarra, o de cederle la gestión de nuevos impuestos, que ni siquiera se saben si van a ser temporales o van a ser permanentes, pero primero os lo cedemos y luego ya hablamos, de intentar colocar amigos que no ven mal el 1 de octubre en el Tribunal Constitucional. Bueno, hoy de lo que más se habla en los mentideros de la política es del socialista Javier Lambán, el presidente aragonés, que ayer dijo esto. Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba dimite de la Secretaría General en el año 2014, debió ser secretario general Javier Fernández. Yo se lo pedí, se lo rogué, se lo imploré. Javier se negó a asumir esa responsabilidad y mejor le hubiera ido a este país y mejor hubiera ido desde todos los puntos de vista si Javier hubiera asumido esa responsabilidad. Otro gallo cantaría, ¿no?
Es lo que ha venido a decir Lamban, lo que dijo ayer, ¿no? Si él, el que hubiera dado el paso para liderar el PSOE hubiera sido el asturiano Javier Fernández. Esto es lo que dijo, apoyando al presidente de Asturias, que es la persona que cogió las riendas del Partido Socialista allá por el año 2016, que es cuando dimitió Pedro Sánchez. Él se quedó al frente de la gestora, Javier Fernández. Y más tarde celebraron unas primarias y hubo esa pelea, por decirlo de alguna manera, entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, que ganó el primero. De aquellos polvos estos lodos, ¿no? Como dice Luis Herrero siempre en estos micrófonos. Bueno, Lamban no tendría por qué esconderse, a no ser, claro, que le hayan llamado la atención. Porque ayer rápidamente reculó en Twitter, como lo ha hecho hoy también. Lo digo con toda claridad, dije algunas palabras que fueron manifiestamente inoportunas, que fueron manifiestamente desafortunadas, porque daban lugar a interpretaciones que en modo alguno tenían que ver con lo que yo quería decir. No cuela, señor Lamban, que ahora se desdiga, porque sus afirmaciones ayer en el coloquio sobre el estado de las autonomías, en esas afirmaciones fue un paso más allá. Porque cuando se habla de la necesidad de reconducir la situación de Cataluña, que evidentemente no se está solucionando lo de Cataluña, en este momento los independentistas están más tranquilos, pero porque su hoja de ruta más o menos se va poco a poco realizando. Cuando se habla de la progresiva desconexión de Cataluña respecto a España, no se habla del País Vasco porque prácticamente el País Vasco ya está desconectado casi del todo. Realmente tenemos que hacer referencia a algo que empezó en el momento en que los partidos políticos mayoritarios dejaron de tener mayoría en el Congreso. Pero ¿qué ha ocurrido? Que a lo largo de la mañana se han sucedido cantidades de reacciones en el Partido Socialista. Toques de atención. Nos lo cuenta Rubén Fernández. En una palabra, incomodidad, lo expresaba el ministro de Agricultura, Luis Planas. Dedicarle un minuto a una declaración aquí o allá. Las cosas están absolutamente claras. Y también la que fuera consejera en el gobierno de Aragón con Lamban, Pilar Alegría, que ahora es ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva de Ferraz. Siempre ha habido en nuestro partido, lógicamente, ustedes conocen que siempre ha habido debates, opiniones y distintas posiciones en algunos temas. Ahora, sobre las palabras del presidente Lamban, creo que él mismo clarificó de lo que había pretendido decir. Aunque donde más incomodidad ha sido en el grupo parlamentario del PSOE, allí ha imperado el silencio, ha expresado en privado algún diputado socialista habituado a las salidas de tono de algunos varones. En público hablaban Odón Elorza y Pedro Casares para reprobar las palabras del presidente de Aragón. Evidentemente no las comparto. Habituales, las de él y las de Paje, bueno, pues supongo que algunos los aceptan con resignación y otros las oímos con pena y con enfado. Pero al final, satisfacción tras la rectificación del varón díscolo. Claro, ¿rectificación motu propio? ¿O rectificación porque alguien te llama y te dice rectifica? Vale ya de meter el dedo en el ojo al presidente del gobierno. Porque eso es a lo que apuntan algunas informaciones, ahora leo en el diario ABC, a Víctor Ruiz de Almirón. Fue una llamada del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ayer por la tarde, justamente después de que Lamban pronunciara todas estas palabras. Bueno, es un asunto que después, a partir de las 5, ya les invito a que estén atentos a la tertulia porque lo podremos analizar con nuestros analistas. Algunos aludidos, porque claro, todo esto viene por el delito de sedición, al que se ha opuesto Lamban, entre otros muchísimos temas, y en la connivencia del gobierno con el nacionalismo, ¿no? Pues algunos aludidos, como el republicano Gabriel Rufián, hoy han querido también salir ante los medios a opinar, a ver qué es lo que piensa de Lamban, acuñando nuevos términos. A la derecha moderada en este país existe, son los varones del PSOE, lo hemos dicho alguna vez, Paje, Lamban, a Fernández Vara, en alguna ocasión, en su momento Susana Díaz, cumplen con una función que es cubrir la frontera de voto que tiene el PSOE con el Partido Popular, muchas veces pactado incluso, Lamban haciendo de Lamban, no tiene más, cree que haciendo según qué declaraciones le va mejor electoralmente, seguramente tiene razón, ese es el drama.
Bueno, y sobre este mismo asunto tenemos que seguir hablando. Antes les contaba que en el Congreso de los Diputados ya sabíamos lo que iba a ocurrir. No han prosperado esas enmiendas a la totalidad relacionadas con la modificación, con la derogación realmente del delito de sedición, para que ahora se trate de otro tipo de delito. Según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, insisten que se trata de equiparar un delito que no existe en el reglamento internacional, en la normativa internacional, y que de esa manera, cuando ya saben que ustedes son así porque los hechos delictivos son los que son, ¿no? Bueno, hay algo curioso en todo esto y relacionado también con Gabriel Rufián, independientemente de lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. Y es que en Esquerra, de momento, están calladitos con el tema de la malversación. Van a esperar a la semana que viene. Tienen de plazo hasta el día 9 de diciembre para presentar enmiendas parciales. O sea, las que realmente van a prosperar por los apoyos de todos los socios del gobierno de Pedro Sánchez, donde se van a poder introducir, podemos decir, mejoras, aunque en este caso yo creo que no son mejoras, al texto propuesto por el gobierno, ¿no? Y veremos si Esquerra lo consigue, que se modifique también el delito de malversación. Y hay una cosa realmente curiosa, es que uno de los dirigentes de Esquerra, que está a la espera de juicio por este delito, por el de malversación, se llama Lluís Salvador. Es considerado uno de los cerebros del referéndum ilegal, el que se celebró el 1 de octubre. Era diputado del Parlamento de Cataluña y ahora le ha caído un cargo que ha aceptado, naturalmente. Va a ser el nuevo presidente del Puerto de Barcelona a partir de la próxima semana. Y para poder desempeñar esa nueva función, la ministra tiene que dar su visto bueno, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que después se pueda publicar en el Boletín Oficial del Estado. ¿Y qué creen que dice el gobierno? ¿Está a favor, en contra, lo ve bien, ve mal? Pues sí, lo ve bastante bien. Nos lo cuenta Esmeralda Ruiz. La ministra bendice el nombramiento. La posición de Raquel Sánchez es importante porque el Puerto de Barcelona es organismo público coordinado por la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y el Prat y, por supuesto, por el Gobierno de España. Por eso, el ministerio que dirige Raquel Sánchez es quien debe validar, en último término, el nombramiento del dirigente de Esquerra, Lluís Salvador, un imputado por malversación que va a dirigir una de las infraestructuras más estratégicas del Estado con un sueldo de 115.000 euros. Su nombramiento lo conocimos el lunes. Ayer dejó su acta como diputado en el Parlamento Autonómico, pero no ha sido hasta hoy cuando hemos escuchado a la ministra referirse a este asunto y al ser preguntada en un acto en Cantabria. Raquel Sánchez dice que, al margen de que Salvador esté pendiente de juicio, hay que decir que solo falta la fecha porque ya se le ha abierto juicio oral, en España todavía rige la presunción de inocencia. Es hoy que el Ministerio no tiene mucha participación en esta designación, más allá de avalar su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que son las comunidades las que tienen que designar a los presidentes de las autoridades portuarias. Pero hay que dejar claro que Salvador no es un nombre cualquiera, ni en Esquerra, es junto a Jové uno de los pesos fuertes del partido, ni en las negociaciones que Junqueras mantiene abiertas todavía a día de hoy con el Gobierno para introducir la reforma de la malversación. Y por eso no es casual la posición de la ministra a las puertas de conocer si finalmente las dos partes... Debería estar estudiando para los exámenes, pero aprendo cosas más interesantes en algunos podcasts. ¿Has escuchado los de Amazon Music? Ahora sé cómo van al baño los astronautas en el espacio. También estoy aprendiendo qué hacer para ganar dinero y jubilarme joven. Así ya no tendría que preocuparme por los exámenes. Oye, soñar es gratis, ¿no? Amazon Music. Toda la música y los podcasts más populares sin anuncios. Ahora incluido con Prime. Llegan a un acuerdo antes del 9 de diciembre para aliviar las penas también a los malversadores del golpe separatista. Bueno, y vamos con otros asuntos que ustedes habrán visto en las últimas horas, hasta la saciedad, y no sé si incluso con cierta preocupación. Es el del envío de paquetes, cartas concretamente, con material explosivo en su interior a diferentes sedes. Ayer comenzó en la Embajada de Ucrania en Madrid y un trabajador resultó herido, leve, pero bueno, de momento ha sido la primera persona que ha sufrido daños. Por la tarde llegó otro de similares características a una empresa en Zaragoza, la que fabrica los lanzacohetes que España ha enviado al país de Zelensky, a Ucrania. Pero a medida que van pasando las horas, vamos recibiendo más.
y más. En el aeropuerto madrileño de Torrejón de Ardoz, otro esta mañana, a primera hora de la mañana, y ahora también acabamos de conocer que ha llegado otro a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, lo que ha hecho que la Policía Nacional haya acordonado toda esa zona, esa manzana en el barrio Salamanca, que es donde está la sede. Por todo ello, la Audiencia Nacional ya ha abierto una investigación de manera conjunta sobre todos esos sobres, según fuentes de la investigación, porque todas esas cartas, esos sobres, son muy parecidos, ¿no? Y comparten características similares. El Juzgado Central de Instrucción número 4 es el que está instruyendo la causa por presuntos delitos de terrorismo. Es importante, por presuntos delitos de terrorismo, sobre el origen de esas cartas, y la Policía Nacional es la que se está encargando de realizar las pesquisas y los análisis pertinentes. Pero ustedes dirán, pero es que no ha contado todas, es que le faltan 2, que sepamos a estas horas. Claro, pues ahora les cuento por qué. Una carta la ha recibido el Ministerio de Presidencia, dirigida a Pedro Sánchez, a nuestro presidente del Gobierno, y la otra carta, el Ministerio de Defensa. ¿Y por qué las he desvinculado o no las he querido separar, ¿no? Pues porque las cartas bomba que ha recibido el Gobierno no las acaba de recibir en las últimas horas, sino que fueron hace una semana, el día 24. Pero antes de profundizar en este asunto, vamos a ver qué es lo que sabemos exactamente de todos estos paquetes. ¿Cuál es la versión oficial? Porque hoy además el secretario de Estado de Seguridad ha querido dar una rueda de prensa. Nayara Fernández. Según explicaba hoy el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, todos los paquetes localizados hasta esta mañana contienen una sustancia similar a la que se utiliza en los artefactos pirotécnicos, aunque solo el de Torrejón mantiene las pistas para llegar a los responsables de estos envíos. Además, todos los sobres son de color marrón y tienen características similares. Tanto las características de los sobres como su contenido son similares en los 5 casos. Ante estos hechos, la Secretaría de Estado de Seguridad ha ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que extremen las medidas de protección de las administraciones y edificios públicos. Además, el Ministerio del Interior ordenó ayer miércoles un incremento de las medidas de seguridad en torno a las legaciones consulares presentes en nuestro país, así como a otros ámbitos que necesiten especial protección. Eso sí, Pérez llamaba hoy a la tranquilidad y a preguntas de los periodistas descartaba elevar el nivel de alerta antiterrorista. No creo que los hechos tengan entidad, al menos por el momento, como para hablar de convocar a la mesa de valoración del nivel de alerta terrorista. Y una de las claves de estos envíos, ¿de dónde proceden? Pues los paquetes explosivos interceptados en las últimas horas se habrían enviado desde España, según explicaba Pérez. Existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español. Menos concreto se mostraba el secretario de Estado cuando le preguntaban por las declaraciones que realizó ayer la delegada del Gobierno en Aragón. En una entrevista en la cadena SER, esta dijo que en el paquete que llegó a la empresa de Zaragoza tenía en el remite una dirección de correo ucraniana, al igual que el que llegó a la embajada. Existen similitudes en todos los sobres, pero yo no voy a aventurarme a concretar en qué pueden consistir exactamente esas similitudes. Además, algunos medios apuntaban hoy incluso a grupos prorrusos como posibles responsables del envío de esos paquetes. Unas informaciones que desde la Embajada rusa en Madrid han negado. Estos han publicado un comunicado en redes en el que condenan cualquier amenaza o acto terrorista. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué puede haber detrás de todo esto para intentar entender un poco mejor, teniendo los datos que tenemos? Tampoco se trata de hacer lucubraciones. Hemos hablado en este programa con Fernando Cocho, es experto en seguridad nacional, con quien este programa, Luis Herrero, suele hablar de los asuntos de este tipo, y lo que nos cuenta es que la investigación en estos casos se hace con mucha celeridad para analizar, en este caso, el sobre, el contenido, la letra con la que se escribió la dirección del destinatario, pero que el material explosivo empleado ya nos puede dar alguna pista, porque era un artefacto de pirotecnia, es decir, un explosivo de baja intensidad, además de fabricación casera. Sin duda, de hecho eso significa que son gente no profesional, no realmente una organización severa detrás, sino que es más, si no amateur, sí voluntarista. Intenta generar miedo, pero sin una capacidad suficiente de hacer daño efectivo, ¿no? Bueno, no obstante, ante algunas publicaciones que apuntan a los prorrusos, antes nos lo contaba Nayara,
Cocho afirma que todavía es pronto para hablar de quién está detrás. Es muy difícil, la investigación está en trámites, se le atribuirá seguramente al que, diríamos coloquialmente, culpable de sacar que beneficie esta acción más. Y esa puede ser pues, desde un proceso de radicalización político e ideológico hasta la persona enajenada que intente despistar con letra ucraniana, aunque sea mandada desde España, ¿no? Bueno, lo que parece claro es que las cartas han sido enviadas desde España, esos son todos los indicios, así que el Ministerio del Interior pues no ve necesario elevar el nivel de alerta terrorista y Marlaska nos ha pedido esto. Tranquilidad. Ya el secretario de Estado está dando los datos que están al último minuto, ¿de acuerdo? Bueno, por otro lado podemos puntualizar, ¿no? Decir, no le ha venido mal al ministro Marlaska que se hable de otra cosa que no sea la tragedia de Melilla, ¿no? Su falta de humanidad, ¿no? Y su relación en entredicho con Marruecos. De hecho, los socios del gobierno también han pedido más responsabilidades y van a seguir pidiendo una comisión de investigación sobre Melilla. Bueno, es normal que tengamos una especie de déjà vu en este asunto, porque hace un año y medio Marlaska recibió una carta con 2 cartuchos de 7,6 milímetros que, ya saben, ponía tienes 10 días para dimitir, ¿no? El tiempo de reírte de nosotros ha terminado y se hacía pasar como con una firma de la policía y de la Guardia Civil. En los siguientes días conocimos otras cartas con presuntas amenazas a Pablo Iglesias con 4 cartuchos y a María Gámez del Instituto Armado, que denunció lo sucedido ante la UCO. Pero ¿qué ocurrió? Que pasado un tiempo, un juzgado de instrucción, el número 3 de Madrid, acordó el sobreseimiento provisional de esas denuncias porque no se pudo comprobar la autoría. Y todo esto ocurrió en los días previos a las elecciones en la Comunidad de Madrid. Hoy el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, es verdad que no ha querido meterse en un jardín, puesto que la investigación está abierta, pero esto es lo que ha dicho. Como tenemos antecedentes de lo que hace este gobierno con la recepción de cartas, con navajitas, con balas, vamos a adoptar la máxima cautela hasta que sepamos exactamente a qué se debe. Sí lamentamos, como es natural, las heridas sufridas por el trabajador ayer en la Embajada de Ucrania y esperamos que no haya ningún herido más en ningún sitio. Bueno, y lo que tiene que ver también con la parte política, ya saben que ayer la Embajada de Ucrania, en cuanto explotó ese sobre, lo puso en conocimiento de la Audiencia Nacional. Y hoy nos preguntamos por qué no ha hecho lo mismo el Gobierno, por qué nos hemos enterado hoy, una semana después de que habían recibido esa carta. Pues esto es lo que ha dicho hoy el secretario de Estado. Desde el día 24 se comenzaron a practicar todas las diligencias necesarias para la determinación de la autoría de estos hechos. Sin embargo, como ustedes bien saben, es ayer cuando la Audiencia Nacional incoa un procedimiento judicial consecuencia de los hechos acontecidos en la Embajada de Ucrania ante la existencia de similitud en los hechos acontecidos en el día 24 con los acontecidos en el día de ayer, es lo que provoca que se ponga en conocimiento en ese momento o en este momento en el Juzgado de Instrucción Central de la Audiencia Nacional. Así que las investigaciones se puede decir que son totalmente privadas, no hay que darles publicidad, no hay que contarlas en los medios de comunicación y luego se precipita todo pues si hay más casos parecidos, ¿no? Eso es lo que ha venido a decir. También nuestro analista Fernando Cocho nos ha dicho que es lo normal. Cuando nosotros, la función pública, en este caso, la presidencia de gobierno, tiene una amenaza de bomba o tiene un paquete explosivo, no se comunica a los medios de comunicación y decide el protocolo. El protocolo es que la policía se da paso a la Audiencia Nacional, la policía o Guardia Civil, depende de las competencias, policía autonómica, investigan esa amenaza, ese riesgo, y no se publica precisamente para proteger la línea de investigación. Por tanto, el hecho de que el presidente del gobierno recibiera un paquete explosivo, que han recibido muchos, y no se publicite, es lo normal, porque normalmente suele ser gente pues son enajenados o gente que les hace amenazas, no realmente grupos terroristas, o si fuera un grupo terrorista entonces ya estaríamos hablando de otra cosa, y no se hace mucho caso, perdón, no mucho eco a esas acciones. Bueno, veremos en las próximas horas y días si seguimos recibiendo cartas de este estilo y, no obstante, a partir de las 6 de la tarde lo analizaremos aquí en la tertulia.
Así llegamos hasta las 4:25, una hora menos en las Islas Canarias, para contarles otras noticias que nos deja este jueves 1 de diciembre. Esther Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Vox se ha sumado este jueves en el último momento a la concentración que el PP ha convocado a las puertas del Congreso con los diputados y senadores del Grupo Popular para pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la rectificación de la ley del solo sí es sí. La convocatoria se ha producido un día después de que la ministra de Igualdad acusara al PP en el Pleno de la Cámara de promover la cultura de la violación. Aunque no estaban invitados, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, dicen que desde su grupo saben de qué lado están. Sí, claro, nosotros sabemos de qué lado hay que estar del lado del bien, y ella representa el mal. Y la ventaja que tenemos es que lo tenemos claro de siempre, no hemos cambiado de posición respecto a la semana pasada. Lo digo porque la semana pasada hubo algunos partidos que no fueron nada solidarios con nosotros cuando se montó aquí un presunto y falso escándalo, por decir la verdad. Gobierno y agentes sociales se han vuelto a reunir hoy sin muchos avances para abordar la segunda fase de la reforma de las pensiones. Los sindicatos dicen que intentarán seguir negociando para alcanzar un acuerdo, algo que la patronal ve muy complicado al no estar de acuerdo con la propuesta planteada por el Ministerio de Seguridad Social. Ambos rechazaban ampliar los datos para el cálculo de la pensión. Escuchamos al portavoz de Comisiones Obreras, Carlos Bravo, y al de la COE, Rosa Santos. Algo que no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo, si el Gobierno quiere que se discuta en esta mesa, tiene que garantizar que tiene un apoyo parlamentario suficiente. Nosotros le hemos manifestado con claridad al Gobierno que en tanto no tengamos meridianamente claro eso, es una materia que no estamos abordando en la mesa de negociación y que creemos que no es necesario que esté en el acuerdo. No vemos posibilidades de alcanzar acuerdos en torno a la propuesta del Gobierno. Va a empeorar en general las pensiones de la mayoría de las personas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido este jueves en la localidad gaditana de San Roque de la buena repercusión que están teniendo las medidas que ha tomado su Ejecutivo para contrarrestar los efectos en los precios de productos y de la energía tras la invasión de Ucrania por Rusia. Y además, lógicamente, la apuesta por las energías renovables y la aprobación de la solución ibérica han permitido contener, como he dicho antes, la subida de los precios energéticos en términos relativos de manera mucho más eficaz a la inmensa mayoría de los países europeos. Y por eso tenemos hoy la inflación más baja del conjunto de la zona euro. Sánchez ha planteado un contexto económico que ha caracterizado dominado por la severa espiral de inflación europea, que ha vinculado a la dependencia energética que teníamos antes de Rusia. Y más cosas, Vox amenaza con rechazar los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023 si el Gobierno regional no acepta sus propuestas. La líder de Vox en la Asamblea madrileña, Rocío Monasterio, ha anunciado este jueves que su grupo presentará 86 enmiendas al proyecto de la Ley de Presupuestos Autonómicos. Monasterio considera que las propuestas realizadas por el PP durante las negociaciones que habían iniciado para alcanzar un pacto suponen una humillación para los votantes de Vox. Nosotros presentamos unas propuestas al Gobierno y se nos ha respondido pues con unas propuestas que no son aceptables para Vox, que suponían y suponen pues una humillación a los votantes de Vox. Y terminamos contándoles que hoy hemos conocido las nominaciones a los premios Goya 2023 que se celebrarán el 11 de febrero en Sevilla. Complicado lo tenían los académicos para seleccionar a 5 favoritas, pero finalmente han consolidado 2 de los títulos que más han resonado este año. Son Alcarrás, de Carla Simón, y Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Las candidaturas apuntan a que será un duelo entre ambas, pero también hay otras opciones que pueden generar consenso, como Modelo 77 o 5 lobitos. En casa de Herrero, Es Radio.